¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Hoy se presentaron cifras, números, datos respecto al tema de los homicidios dolosos, una disminución casi del 50%, con un avance muy importante en entidades que hasta hace algunos años pues eran un verdadero caldo de cultivo en materia criminal, San Luis, Zacatecas, y sí, pendientes otras, como es el caso de Sinaloa, Guanajuato, etcétera, etcétera. ¿Cómo leemos precisamente estos datos? ¿Cómo entendemos estas cifras? ¿Cómo vamos aterrizando la percepción y la realidad de un tema que siempre es muy complicado, polémico y sensible? Mi querido César Gutiérrez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, un placer estar aquí contigo, como siempre. Gracias, querido. Oye, pues la primera pregunta va por ahí. ¿Cómo leemos estas cifras? ¿Cómo vamos entendiendo y por qué se va dando el resultado que hoy se presenta en la mañana desde tu opinión, oye? Fíjate que ha sido muy interesante dar seguimiento desde que inició el sexenio, como no solo el INEGI, sino el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha estado dando seguimiento a, obviamente, el diferente tipo de delitos, todos aquellos delitos incluso de alto impacto. Y el hecho del homicidio doloso que siempre se manejó desde hace poco más de 10 años como uno de los puntos para reflejar si el trabajo en seguridad pública está llevando a cabo, que hay que recordar que es la prevención, ha estado dando un seguimiento, me parece importante, respecto a lo que ha sido la política que ha implementado la doctora Claudia Sheinbaum y que ha sido llevado por el Gabinete de Seguridad Nacional, en donde la base es la prevención del delito. Y creo que esa ha sido parte fundamental en la coordinación que se tiene que dar con las diferentes entidades federativas, donde ahora sí vemos tanto a los gobernadores como a los secretarios de seguridad que sí participan activamente y obviamente por los resultados se ven en el día a día, ¿no? Oye, ¿cómo esta estrategia que nos planteas es una continuidad del sexenio anterior? O como nos dices, hay un cambio en cuestión de la coordinación que de repente pasa muy desapercibida del debate, de la narrativa mediática, pero resulta ser esencial precisamente para poder avanzar en ese camino, oye. Mira, yo creo que algo que facilitó mucho es el hecho de que ahora teniendo a un secretario de seguridad como Mar García Harfuch, que ha tenido esa facilidad, él al ser especialista, de sentarse con cada una de las gobernadoras o gobernadores, explicarles que la cuestión de seguridad va más allá de la parte política, de que el trabajo coordinado que se tiene que llevar a cabo con apoyo por parte incluso de la misma federación ha agilizado mucho los trámites, ¿no? Y sí creo que hay un cambio en el paradigma, no en cuanto a la idea como tal, y a qué es a lo que voy. Tú sabes, mi querido Jesús, que se pervirtió el hecho de hablar de abrazos, no balazos, ¿no? Los abrazos eran para los jóvenes, para no criminalizarlos, como sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, de Ernesto Cedillo, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, y lo terminó la oposición pervirtiendo y señalando que supuestamente los abrazos eran para los delincuentes y los balazos para la sociedad, cuando esa nunca fue la realidad. ¿Qué fue lo que se hizo en este sexenio? Me parece que al crear una coordinación en el gabinete de seguridad, en donde tienes un interlocutor que es la persona que da la cara por el gabinete de seguridad, pero que tienes a la Secretaría de la Defensa Nacional, que a su vez ya tiene al Ejército Mexicano, a la Fuerza Aérea, a la Guardia Nacional, tienes un Centro Nacional de Inteligencia, tienes a la Marina Armada de México, me parece que la misma Fiscalía General de la República, de forma coordinada por medio del gabinete de seguridad, lo cual hace que los mismos estados de la República sientan mayor confianza porque lo ven en los números, ¿no? Incluso aunque Guanajuato sigue siendo uno de los 8 estados en donde hay el mayor índice de homicidios a nivel nacional, tiene una rebaja de casi el 50%, lo cual te habla que incluso en estados que pueden estar dentro de la oposición, cuando se trabaja de forma coordinada, los resultados se ven en el día a día y eso me parece que ha ido más allá de las políticas que se manejan por parte de partidos opositores y que han entendido que esto es en beneficio de la sociedad, de sus estados y del país en general. O sea, tú ves una separación de lo que dicen los partidos, digámoslo así, lo que es Jorge Romero, Alito Moreno, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, de lo que pasa con sus propios gobernadores. Sí, por supuesto, porque además lo ves en los hechos, mi querido Jesús. Fíjate,
Se habla mucho, ¿no? En un estado, por ejemplo, como Chihuahua, en donde aunque tiene un alto índice de homicidios, también ha existido coordinación. Tan es así que en toda esta trama, donde pues obviamente tuvimos conocimiento por un mensaje que el embajador señala por el lamentable accidente en donde pierden la vida estos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua y a su vez estos elementos de la CIA que estaban en un operativo señalando en dónde se encontraba este narcolaboratorio. Para todos los que dicen es que fue a destruir un narcolaboratorio, no, fueron a decirle por quinta ocasión dónde estaba ese narcolaboratorio que no habían supuestamente encontrado y que obviamente ellos solicitan la coordinación pues con el ejército mexicano. ¿Qué significa esto? No es que el ejército mexicano supiera que había agentes de la CIA disfrazados de policías de investigación de la fiscalía, sino que existe el trabajo de coordinación en donde nosotros vemos los resultados, porque hay diferentes estados, lo mismo ha pasado en Coahuila, lo mismo ha pasado en Durango, también vemos estados como el Estado de México, en donde iniciaron los operativos Enjambre y sigue siendo uno de los estados que tiene un mayor número de homicidios dolosos en el país, pero que ha bajado también en un 60%, lo cual te demuestra que aunque haya zonas de alta incidencia delictiva, la realidad es que está funcionando los operativos. Hoy me parece que el hecho de escuchar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, todo lo que se llevó a cabo por parte del Gabinete de Seguridad, nada más en el mes de mayo del 2026, te demuestra cómo se ha estado trabajando de forma coordinada con todos los partidos políticos en los diferentes estados de la República y contra todos los grupos criminales, que me parece que es lo que nosotros hemos buscado, que la federación, más allá del discurso político, apoye a todos estos estados en donde sí existía una fragilidad por esa falta de coordinación que existía con el Gabinete de Seguridad y que el día de hoy los resultados así te lo señalan, ¿no? Oye, en ese punto que mencionas, que César, que estás tú involucrado precisamente en el análisis del mismo, ¿qué tan complejo se vuelve? En el caso de los gobiernos de Morena, me imagino que es más sencillo. Uno quiere pensarlo, ¿no? Pero, ¿qué tan complejo se vuelve cuando se politiza la justicia? Cuando de repente estos temas se caen precisamente en ese discurso político como tal, y entonces parece como que se empieza ahora sí que a mezclar el agua con el aceite y de repente se anteponen que esto sí, que esto no. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo sientes tú que se tiene que ir manejando y qué tanto daño se hace? Mira, yo creo que el problema que hemos tenido en seguridad en los últimos 20 años ha sido que se ha politizado el tema, ¿no? Y tenemos que reconocer que la realidad es que no se estuvo invirtiendo en las instituciones de seguridad como se tuvo que haber invertido. Fue muchísimo más fácil utilizar al ejército, sacarlo a las calles cuando no tiene las capacidades de proximidad social, que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero derivado obviamente de la peligrosidad de los grupos criminales en el país y de regiones en donde ellos en realidad asumieron el control, lo más fácil fue sacar a las Fuerzas Armadas, esa famosa guerra, ¿no?, contra el narco. Y hay que recordar que cada que se habla de una guerra contra el narco le ha ido muy mal a México. Hay que recordar con Richard Nixon cuando declara la guerra contra las drogas, que a los 2 años se crea la DEA y que incluso inicia, ¿no?, la operación Cóndor en nuestro país, porque desde ahí ya se hablaba de que los grupos criminales mexicanos obviamente tenían que ver con muchas de estas drogas que me encanta porque tú lo explicaste en alguna ocasión en una de estas pláticas que tienes con tu comunidad, en donde cómo se inicia el narcotráfico realmente en México, pero a pedido del gobierno de los Estados Unidos, cuando en esta zona del Triángulo Dorado era propicio para la siembra, ¿no?, obviamente, de lo que era la heroína y que era utilizada en aquel entonces desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en las diferentes guerras que han existido en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo todo este planteamiento que nos ha estado llevando hasta el día de hoy, nos damos cuenta que se ha ido politizando el tema? Entonces es mucho más fácil acusar, y es algo que pasó durante muchísimo tiempo, mi querido Jesús. Los estados señalaban que no era un problema estatal porque la violencia la generaban los grupos del crimen organizado pertenecientes al narcotráfico. Entonces, que eso era del ámbito federal.
Y entonces el gobierno federal decía, es que los delitos que están cometiendo no son del orden federal, sino que son del fuero común. Y esa era la forma para lavarse las manos, ¿no? Y es lo que yo le explicaba a una persona. En ese orden de ideas, imagínate tú que un policía municipal o estatal ve que una persona está cometiendo un asalto, pero como trae un arma de fuego, entonces diría, no es ámbito de mi competencia, porque si trae un arma de fuego, pues eso es una violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego. Por supuesto que no funciona así la seguridad pública, tú lo sabes, aquí es la prevención del delito, y si una persona está cometiendo un delito en flagrancia, lo que tiene que hacer la autoridad de seguridad pública pues, es prevenirlo, realizar la detención de esta persona, y entonces sí, ya después determinarán si es un delito del orden del fuero común o del fuero federal, o si hay un concurso de delitos en donde existe delitos del fuero común y obviamente existe un desglose al gobierno federal. Esto me parece que durante muchos años fue el juego que utilizaban los políticos para tratar de manejar, ¿no? El que no era responsabilidad de ellos, sino que era del gobierno federal por el alto índice criminal de los grupos delictivos, ¿no? Que tenían capacidades de, obviamente, macrocriminalidad. Hoy podemos entender que no importa que sea un grupo delictivo y que esté cometiendo delitos del fuero común, esté el apoyo por parte del gobierno de México, la coordinación con la Guardia Nacional, los patrullajes por parte del Ejército Mexicano. Estamos viendo ahorita en el Mundial un operativo permanente como el operativo Cuculcán, el cual me parece que ha estado dando resultados, lo pudimos ver, se estaba buscando en lo que era obviamente el inicio del Mundial, cómo diferentes grupos intentaron boicotear, ¿no? Obviamente la inauguración del Mundial y que estos operativos en coordinación con los diferentes estados de la República, en este caso con la Ciudad de México, con el estado de Jalisco, en Nuevo León, pues obviamente se pudieron contener, se previno el que pudiera existir cualquier reacción y se pudo llevar a cabo el evento. Eso te demuestra la buena coordinación y también el uso de tecnologías que se han estado desarrollando en México, que antes, aunque las teníamos, no las utilizábamos. Y eso me parece que ha convencido incluso a los políticos de oposición que han entendido que más allá de la parte política, la seguridad les conviene incluso a ellos mismos como un discurso político en donde ellos han podido dar resultados aunque sean un partido de oposición. Y eso me parece que es una gran ventaja que ha tenido la presidenta de México y que ha sabido comunicar a los partidos de oposición en el país. ¿Cómo aterrizamos la percepción y la realidad, César? Porque habrá gente que digan, pues pueden dar muchos datos, pero aquí en mi zona se siente igual. Si estoy en Guerrero veo la casa de los ardillos, estoy en Sinaloa veo el caso de los chapos y los mayos. En fin, ¿cómo vamos aterrizando también la realidad y la percepción? Fíjate, y acabas de decir algo que me parece un punto sumamente importante. El problema es que una persona que ha sufrido violencia, su percepción, no importa que los números le hablen, que los homicidios dolosos van a la baja, porque la percepción que él tiene es en cuanto a lo que vivió, pero también tiene que ver con el tipo de consumo de información que tú lleves a cabo. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Hay zonas de alta incidencia delictiva en este país que eso no lo podemos cambiar. Hay 8 estados de la República en donde se acumula más del 50% de los homicidios dolosos en este país. Y es una realidad que no podemos cambiar, pero lo que sí nadie puede negar es que sí se están llevando a cabo operativos. Por supuesto que lo que nosotros necesitamos es que lleguemos a cero. No bajar a lo mejor el hecho de que de 86 homicidios dolosos que se cometen al día bajemos a 47. Lo que buscamos es que sea cero. Obviamente, pues es un trabajo que se tiene que ir dando paulatinamente porque no podemos, ¿no? Desafortunadamente, de un día para otro cambiarlo, por más que algunos nos hablen de un método estilo Bukele, con el debido respeto, pues obviamente El Salvador no es México. Y obviamente pues, nosotros estamos hablando de que hay 50 veces más gente en México que en un país como El Salvador, que en México no podríamos aplicar ese tipo de leyes que son completamente violatorias de derechos humanos. Pero me parece que la comunicación que ha estado realizando el gobierno de México, el entender que tenemos una problemática sin importar cómo maneja los números, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el delito de extorsión. El delito de extorsión, pues los gobiernos de oposición no lo habían sufrido, con todo y que el delito existía como tal, porque no se había tomado la decisión de que fuera un delito que aunque se denuncie por querella, se sigue de oficio.
y que entonces el gobierno federal, por medio del número 089 de denuncia, se coordina con las autoridades de cada uno de los estados y además se inicia una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Por supuesto que si tú te vas a los datos del INEGI y del secretario ejecutivo, pues el delito o de los delitos que más han aumentado en este sexenio es el delito de extorsión, pero porque ya lo puedes denunciar. Y en el momento en que tú te das cuenta que sí, efectivamente, aquella persona que denunciaste, aquel grupo criminal, realmente van, los detienen y terminan en la cárcel y que aquellas autoridades que estaban coludidos con ellos realmente se empiezan a dar resultados, ese es el voto de confianza que necesita la sociedad para darse cuenta. No cambia la percepción de forma inmediata, por supuesto que no, y menos para las personas que han sido víctimas de la violencia o de estos grupos criminales, pero sí empieza, me parece, a permear en el gusto de la gente y en la percepción el hecho de que empiezan a ver resultados, y eso me parece que es lo más importante, mi querido Jesús. Aunque no cambie de un día para otro, sí vas realizando el cambio en muchas regiones y zonas del país donde la violencia pues, era obviamente el arma de cambio de todos los días. ¿Qué diferencia ves? A lo mejor incluso ya en parte nos lo respondiste, pero ¿qué diferencia ves entre esa estrategia que utilizaba Calderón, que utilizaba Peña, contrastando los últimos 4 gobiernos con la que utiliza Andrés Manuel y utiliza Claudia Sheinbaum? Fíjate, lo que pasa es que yo entendí desde un principio lo que buscaban de Manuel. Hay que entender que él, viniendo de un gobierno de izquierda, cuando llega a la presidencia de la República, se da cuenta que necesita echar mano de las Fuerzas Armadas porque simple y sencillamente no existe una estructura policíaca en el país, que se abandonó desde hace décadas. Es una realidad. Y ahí es donde él entiende que los militares como tal necesitan hacer un cambio para poder sumarse a la seguridad pública. Obviamente todo ese sexenio tuvieron que vivir ese cambio, porque hay que recordar que incluso hubo una situación en donde la Policía Federal, que muchos de ellos fueron acusados de ser corruptos, muchos otros eran buenos elementos y por eso hubo una depuración tan grande, de repente formaron parte de la Guardia Nacional, pero incluso utilizaron al personal de la Policía Militar y de la Policía Naval para que formaran parte de esta Guardia Nacional. Pero terminó siendo también una complicación porque pertenecían supuestamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero a su vez tenían que responder por leyes y reglamentos militares. Entonces no terminaban de ser policías y no terminaban de dejar de ser militares. Cuando ya se toma la decisión de que legalmente se pudiera tomar como un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal a la Guardia Nacional y en la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional traerla como una comandancia general, en donde si bien es cierto la Secretaría de la Defensa Nacional, pero el rubro es única y exclusivamente para la seguridad pública, ya le diste certeza jurídica tanto a la ciudadanía como al mismo personal que tenía la necesidad de tener sentido de pertenencia, porque no pertenecían ni a la Armada de México, ni a la Secretaría de la Defensa, ni realmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y con eso lo que hiciste fue, en esa certeza jurídica, explicar y decir, durante 4 años más vamos a tener al ejército coadyuvando en las áreas perimetrales de la seguridad pública, pero la Guardia Nacional que tú estás viendo aquí va a ser lo que es nuestra Policía Nacional. Es una realidad. Que se le dio el nombre de Guardia Nacional porque ya existía en nuestra Constitución, ya la forma como se quiso llevar a cabo. Esa certeza jurídica me parece que es de las cosas más importantes que pudieron haber realizado, mi querido Jesús, porque le da seguridad jurídica a la sociedad, pero también le da seguridad jurídica al personal. Cuando tú le das esa certeza jurídica en donde hay un marco jurídico, hay la ley, la aplicación de las leyes, se entiende cuáles son los alcances, me parece que incluso se puede trabajar de mejor forma y además haces que se coordine los estados de la República con la Guardia Nacional sin necesidad de que tengan que estar el Ejército o la Armada de México de por medio. Eso me parece que se tuvo que pagar el costo jurídico en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que cuando llega la doctora Claudia Sheinbaum fueron muy claros. A ver, señores, no vamos a seguir compitiendo entre instituciones, vamos a quedar sumamente claros. El trabajo de investigación de campo y gabinete lo hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En este caso hace la depuración de todo el trabajo por medio del Centro Nacional de Inteligencia.
Se tienen las áreas de inteligencia tanto de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y de la Armada de México, pero se trabaja para que esos paquetes sean 100% operativos. ¿Quiénes los terminan operando? Pues la Guardia Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y las Fuerzas Especiales de la Armada de México. Y por eso hemos visto los resultados que hemos visto en los últimos casi 2 años. ¿Por qué? Porque el trabajo de inteligencia depurado lo que ha hecho es que no gastemos recursos que muchas veces eran mal utilizados. Y el tener las tecnologías que se tienen al día de hoy, que muchas de ellas son proporcionadas de esta cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, pero trabajándolo de forma directa, hemos visto la clase de operativos que se han podido estar llevando, cuando habíamos pensado nosotros que se iba a poder llevar a cabo un operativo para la detención de Nemesio Ceguera Cervantes, que era el narcotraficante más grande y poderoso del mundo, o que iban a detener al jardinero, o toda la serie de operativos que se han podido realizar en los últimos años, que es gracias al trabajo de inteligencia y que no hemos tenido que ver todos esos daños colaterales que le llamaban en el sexenio de Calderón, que eran en estos enfrentamientos cruzados entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales. Me parece que se ha utilizado la inteligencia y ese trabajo para poder coordinar la forma operativa en cómo se tiene que realizar, y eso me parece que ha sido no solo muy bien visto, sino que ha dado resultados palpables que me parece que el día de hoy el gobierno no solo tiene que presumirlos, sino darlos a conocer, y que ahí es donde yo creo que les ha faltado darlo a conocer y encaminarlo a que si la gente lo pueda entender para esa misma percepción de seguridad de la que estamos hablando, mi querido Jesús. Abogado César Gutiérrez, como siempre, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. Al contrario, Jesús, como siempre es un placer y aquí estamos atentos y como siempre un placer estar aquí contigo y con toda la comunidad que te sigue.